4.11.5 La clonación. La clonación de cualquier mamífero, incluido el humano, se realiza a partir de una célula cultivada genéticamente a partir de cualquier tejido vivo, excluidos uñas, pelos, vellos y pestañas, extraído de un individuo donante sano. Las células que en cultivo han estado reproduciéndose como parte de un nuevo tejido respectivo en el medio artificial en que se encuentran son sometidas a un controlado proceso de inanición con el fin de que la mente celular de las nuevas generaciones, ante la gravedad crisis de nutrientes, su mente biológica celular decide liberar las proteínas histonas en todos los genes del ADN que antes no eran utilizados por el tejido. Así, las nuevas células en el cultivo tienen acceso a todos los genes del ADN, lo que equivale a decir que se convirtieron en células embrionarias. A una célula embrionaria le hacen falta todos los nutrientes y elementos vitales contenidos en un óvulo sin fecundar. Es necesario retirar de un óvulo sin fecundar el gameto sexual femenino del óvulo, reemplazándolo por una célula embrionaria inoculada. Si el trasplante es exitoso, tendremos un huevo o cigote equivalente a un óvulo recién fecundado en una probeta. De allí, para implantar el huevo clonado en el útero humano de una mujer hábil para gestar. Bajo las condiciones de comienzo del siglo XXI, se requieren de cientos a miles de intentos de formar y trasplantar células embrionarias para lograr un implante exitoso en el útero de su madre gestante, cuyo embarazo y alumbramiento también debe superar muchas probables dificultades hasta tener éxito. Actualmente crecen los procesos de clonación exitosos, perfeccionando diversos casos en animales y plantas. Persiste el problema ético-tecnológico para clonar humanos. Requiere de numerosas pérdidas de células embrionarias logradas, del orden de decenas de miles por cada inoculación exitosa en el óvulo, y después los cientos de pérdidas para la inoculación exitosa en el útero prestado. Tener que sacrificar muchos embriones por malformaciones detectables. Tener que lidiar con niños con defectos congénitos de diversa gravedad y naturaleza. El conocimiento de los genomas holísticos de inteligencia espiritual y de la posible presencia de un precursor espiritual bajo el modelo de inteligencia espiritual correspondiente, descrito en los numerales 4.3, 4.6 al 4.12 del capítulo cuarto del presente bloque teórico, ayudaría a la ciencia a una mejor comprensión de la fenomenología integral de la clonación, a niveles morfológico, psicológico y evolutivo espiritual. También para mejores decisiones en cuanto a la responsabilidad ética, moral, para regular su proceso, después de lograr reducir el alto nivel de pérdidas de células embrionarias, sacrificios de fetos y los deberes de la sociedad frente a los derechos de niños clonados con o sin malformaciones. Superadas o no las controvertidas restricciones éticas y legales,
La clonación permitirá una nueva clase de oportunidad kármica para ampliar las opciones de un nuevo tipo de sujetos receptores de precursores espirituales, donde un nuevo ser podría evolucionar por designio de los arquitectos divinos. La diferencia psicobiológica entre un ser humano clonado y un ser normalmente concebido es que en el clon no existe el aporte de los 4 genomas holísticos en proporción de mitad y mitad aleatorio de papá y mamá. El aporte es del 100% del individuo donante, de donde provienen las células convertidas en embrionarias. Está pendiente de confirmarse si los telómeros en su ADN le permitirán un número normal de años de vida o nacerá con una expectativa de vida igual a la que tenía el individuo donante en el momento de la donación del cultivo. Así, en un nuevo ser producto de una clonación, se podrá dar el caso que su genoma bioquímico producirá un ser físicamente sano en apariencia biológica, pero sus tendencias genéticas dependerán de telómeros diferentes. No serán idénticas que otro clon del mismo donante. Su genoma periespiritual producirá un ser de formas físicas iguales al que tenía el individuo al nacer. Su genoma psicológico producirá un temperamento psicológico similar, mas no igual al individuo donante, pues habrá que tomar en cuenta las diferencias de cada componente de la personalidad, que es producto del modelaje externo de estímulos recibidos desde la gestación, durante la niñez y de las transformaciones permanentes habidas hasta el momento de la donación. Su genoma evolutivo, desarrollado fetalmente, podrá ser receptor de un precursor espiritual con un diseño preencarnatorio diferente para un diferente sistema ego-simbre resultante, produciendo un espíritu integrado, cuyas estructuras básicas de conciencia contendrán la sinergia resultante del resimbre o grado evolutivo en ambos casos, con o sin precursor, y contendrá un diferente diseño preencarnatorio, con diferentes pesos kármicos para los bloqueos espirituales que recibirá del donante, por lo que su karma de dolor por bloqueos espirituales dependerá mayormente de la que traiga su espíritu precursor, lo que resultará en un sistema ego-simbre tan diferente como la de un posible hijo del donante. La diferente misión kármica que el nuevo ser clonado hará para quienes sean sus clonadores incluirá también las consecuencias kármicas para aquellos que serán responsables de asignar quiénes serán las individualidades paternas y si tendrán en cuenta en ellos el mayor o menor grado de inteligencia espiritual con que nacen y la que tendrá por perfeccionar. Cada quien tendrá merecimientos y oportunidades con nuevas y distintas formas de recibir karma de amor y de dolor al convivir con clones humanos o ser un clon con o sin precursor. Según inteligencia espiritual, un hijo clonado debe ser también un proyecto de vida espiritual, o por lo menos la continuación de éste en el caso de un ser animado con órganos o cerebros preservados, si su trasplante llegara alguna vez a lograrse.
En él va un espíritu mentalmente encarnado, cuya óptima evolución física y psicológica son condiciones para el desarrollo perfeccionante de su simbre mental. El ser clonado debe ser motivo de formación bajo una ética espiritual integral. El simbre de un ser clonado, al estar en evolución, debe recibir de sus individuos paternos el mejor condicionamiento para desarrollarse, rompiendo lo mejor posible en calidad y en cantidad sus bloqueos espirituales, si llegara a contener algún precursor. Que su programación mental mantenga los lineamientos de valores hechos virtudes en cuanto a verdad, amor y voluntad para hacer el bien a sí mismo, sobre todo a su simbre y a los demás. Realizándose el simbre del ser bajo el vector del altruismo en la medida de sus mejores capacidades, mientras que mantiene su ego a prueba de desbordes para satisfacer sus necesidades de supervivencia y su misión altruista en forma digna y sana. (4.11.6) Robots, androides e híbridos biorrobóticos. Robots y nanorobots para movimientos, captación, emisión de imágenes y sonidos, revestidos de formas no humanas y humanas, manejados por control remoto según decisión y o acción de humanos para determinadas respuestas programadas, acciones manuales de visión y habla. Dependen de la inteligencia del ser humano que lo diseñe, lo construya y lo maneje. Solo contiene capacidades de acciones mentales y físicas, predeterminadas y limitadas, sin la autonomía total del libre albedrío propias de las estructuras básicas de conciencia de un espíritu. Se destaca el logro de Hiroshi Ishiguro, director de inteligencia robótica de la Universidad de Osaka en Japón, cuya pareja de androides son asombrosos dobles sintéticos, de textura y color de piel humana muy real, con expresiones vocales, faciales, de labios y ojos que duplican, por control remoto o preprogramación digital, con resultados de gran parecido, pero nunca igual a los orígenes humanos. Robots y nanorobots diseñados con programación digital, software, para determinadas tareas industriales, búsqueda de bombas explosivas de terroristas, controles remotos de parámetros médicos de control y detección oportuna de problemas clínicos en pacientes a distancia y para la clínica de sondeos de búsqueda, diagnóstico y cirugía endoscópica. Microchips que no contienen o que pueden llegar a tener elementos biológicos conectados al robot. Pueden contener elementos de acción lógica digital de discernimiento limitado, conectadas a neuronas motrices reales. Creación de seres transhumanos o posthumanos con las cualidades anteriores. Se están perfeccionando los movimientos de sus cuerpos con diseños basados en millones de microescanogramas de todas las partes del cuerpo humano, que contienen diversas combinaciones de miembros no orgánicos conectados a órganos biológicos artificialmente logrados de cultivos a partir de células madres. Se llegaría a hacer combinaciones de clones humanos con elementos androides, en cuyo caso se aplicaría lo dicho en el numeral 4.11.5 precedente. Según lo explicado por Inteligencia Espiritual,
a lo largo del bloque teórico del libro tercero de esta colección, especialmente en sus capítulos cuarto y quinto, la capacidad de percepción, memoria, creación y decisión requiere de estructuras básicas de conciencia de naturaleza espiritual o no física, y en consecuencia nunca se podrá generar artificialmente significados, sentimientos ni decisiones de libre albedrío inteligentes que articulen los innumerables matices explícitos y semánticos que genera la mente humana, si lo que ciencia investiga se limita a los círculos neurológicos o sus réplicas digitales o biológicas, salvo que de alguna manera se logre un contenido de estructuras básicas de conciencia espirituales, para lo cual implicaría la iniciativa y participación del diseño preencarnatorio de seres divinos. 4.11.7 Macroarchivos de copias digitales. El proyecto Apolo de la Fundación para la Preservación del Cerebro pretende reproducir el funcionamiento de la química cerebral con la eléctrica neuronal para lograr reproducir todo el conjunto de electrotónicas posibles llamada conectoma, que, sin saber cómo funciona la mente que no es física, supuestamente se lograría el funcionamiento de la mente explícita y autónoma con las limitaciones ya indicadas de un ser artificialmente creado, para que, sin requerir el trasplante y conservación de un cerebro a un cuerpo humano, se logre conectar el macroarchivo a un androide cibernético que supuestamente lograría producir pretendidas acciones totalmente autónomas, derivadas de esta supuesta reproducción del poder mental a través de este macroarchivo. Consistiría en dividir el cerebro físico de un ser que acaba de morir en unos 20 partes, para procesar cada una en unas 40.000 rebanadas de escáner, y después cada una en miles de rebanadas más delgadas, hasta lograr analizar cada una de las conexiones sinápticas, neuronales y gliares que personalizan el cerebro, identificando la fuerza y el tipo de sus neurotransmisores, iones y nutrientes químicos. Cuantitativamente implica lograr reproducir las condiciones sinápticas que personalizan cada cerebro humano, potencialmente equivalente a un máximo de 100.000 trillones de neuronas, multiplicadas por 10.000 por 0.5 conexiones sinápticas de cada par de extensiones dendríticas o axónicas entre neuronas, igual a 5 por 10 a la 14ª potencia, o sea, 50.000 teras de conexiones sinápticas posibles. Toda la información tomaría miles de millones de terabytes y se conocería cómo funciona la mente del cerebro. Así, en menos de un siglo, reproducir digitalmente lo que falazmente se cree que resultaría en una mente humana. El nuevo paradigma del cerebro como interfaz de la mente espiritual, contenido principalmente en los capítulos 4 y 5 del bloque teórico del libro tercero, Espíritu, Alma, Mente, Conciencia, Ego y Siempre, de esta colección, explica claramente por qué no solo es necesario duplicar las funciones cerebrales de los circuitos neurológicos sinérgicos biológicas, sino que
habría que duplicar las funciones de las estructuras básicas de conciencia espirituales, además de tener que encontrar la forma de integrar la comunicación en doble vía de los circuitos neuronales sinérgicos a las estructuras básicas de conciencia. Todo proyecto basado en el garrafal error de asumir que los pensamientos explícitos tridimensionales de la mente, con toda la gama cognitiva, emocional y de decisión, los produce las circuitos neuronales sinérgicos del cerebro y no las estructuras básicas de conciencia del espíritu, está, para inteligencia espiritual, destinado a fracasar. 4.11.8 Otros proyectos. Existen interesantes y novísimos trabajos como el proyecto Avatar 2045, el Millennium Project y otros promovidos por instituciones serias como la Universidad de la Singularidad, que cuenta con el apoyo de Google y la NASA. Se habla de lograr reproducir capacidades lógicas cognitivas dentro de una gran matriz central estacionaria que pudiera manejar numerosos individuos sin autonomía propia, para hacer realidad la ficción de la película Matrix. Aunque se logre crear inteligencias lógicas y crecer las memorias artificiales a proporciones que superen las capacidades de la mente humana, quedarán limitadas a la naturaleza material de sus componentes y basadas en programas de origen humano que contienen sus propias limitaciones que primero debe superar el inventor mismo. Esos servomecanismos con capacidades de retroalimentación de datos que se procesen lógicamente de manera digital a velocidades de los fotones de la luz nunca lo harán en forma superluminal, más rápido que la luz, como lo hacen las estructuras básicas de conciencia de la mente espiritual.